Veamos entonces. Ya. Bueno, vamos a ver en realidad varios aspectos acerca de las vacunas. Ahora, recordemos un poquitito para qué servían las vacunas. ¿Por qué son tan importantes las vacunas? A ver si alguien me lo puede decir. De los poquitos que hay. A ver, ¿para qué servían las vacunas? Mauricio. Está desbloqueado el micrófono, así que me puedes hablar. Bueno, veamos entonces. Objetivo de la clase, explicar cómo se descubrieron las vacunas y cómo son producidas estas antes de llegar a la población. ¿Ya? Profe, Dígame. son para proteger de enfermedad y todo eso. Ya. ¿Y cómo era que nos protegían? O sea, no es que nos protejan directamente de la enfermedad, es solo que nos ponen una parte de esa enfermedad con los antígenos para combatirla cuando nos dé. O sea, por ejemplo, es algo así más o menos. Ah, correcto. Es que esa es la forma de, digamos, de protección, ¿no es cierto? Tiene toda la razón, ¿no es cierto? Nos colocan antígenos y de ahí nuestro organismo reacciona, forma anticuerpos y de esa manera, ¿no es cierto? Estamos protegidos en el caso de que pudiésemos contagiarnos, nos podría dar mucho más suave, por ejemplo, o sencillamente no darnos, ¿ya? Bueno, veamos acá, entonces recordemos acerca de las vacunas. Son estas preparaciones, ¿no es cierto?, producidas ya sea con los toxoides, se habla cuando la toxina de las bacterias se saca, pero se puede hacer con ella también. Bacterias o virus atenuados muertos, ¿ya? O también hay técnicas de ingeniería genética que se utilizan para hacer estas vacunas, ya que se van a administrar a las personas para que se produzca esto que llamamos la inmunidad, que en el fondo es protección, ¿ya?, contra los agentes patógenos que causan una enfermedad. ¿Ya? Bueno, y ahí hay una hermosa imagen de un bebé que lo están vacunando, pobrecito. Ya. Ahora, un poquito de historia acerca de las vacunas. La vacuna, ¿no es cierto?, fue creada por Edward Jenner, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, bueno, siglo XIX en realidad, ¿ya? A él se le ocurrió una idea cuando él observó, ¿no es cierto?, que niñas que eran ordeñadoras, ¿ya?, padecían a veces o no padecían en realidad una viruela que le daba al vacuno. A las vacas le da también un tipo de viruela, ¿ya? Y él observó que ¿no es cierto?, estas niñas que ordeñaban, ¿no es cierto?, eran contagiadas de esta especie de viruela y se contagiaban de las vacas, ¿ya? Es como una variante, como dice aquí, de la viruela humana, ¿ya? Pero si a nosotros nos da esa viruela, nos da mucho más suave, como dice ahí, es mucho menos mortífera, ¿ya? Ahora, la característica de esta viruela es que cuando estas niñas la padecían, quedaban inmunizadas ante la viruela humana. Y eso fue lo que Edward Jenner observó, ¿no es cierto? Entonces, estas niñas era común, ¿no es cierto?, que ordeñaran vacas y que a las vacas le diera esta viruela. Y él a eso le llamó la atención, ¿no es cierto?, que padecían la viruela, que era mucho más benigna, ¿no es cierto?, que la que le da a las personas. Y ellas quedaban como protegidas ante la viruela humana. Yo ¿no? lo sabía, profe. ¿Cómo? Sabía la historia de la vacuna. Bueno, ¿qué más hizo entonces él? Yo sabía la historia.
de esa vacuna. Qué bueno, me alegro. Bueno, Jenner entonces tomó una muestra de viruela vacuna porque se generan unos grandes granos. De hecho, bueno, en esos granos, ¿no es cierto?, había materia, tomó muestras de esto y se lo inyectó a un niño sano. Ahora, el niño se enfermó, pero, ¿no es cierto?, ligerito, se recuperó totalmente de la enfermedad. Ahora, meses más tarde, ¿no es cierto?, volvió a inmunizar al niño, es decir, en este caso también le colocó muestras de esta de la viruela, pero viruela humana, ¿ya? Lo que quería saber él era si el niño estaba realmente inmunizado de la primera vez cuando él, ¿no es cierto?, le inyectó la viruela vacuna, ¿ya? Con los Entonces, antígenos. con los antígenos, exactamente. Entonces tomó muestras y ahora le inyectó viruela De la humana, humana, ¿ya? claro. Ahora, el niño, ¿no es cierto?, no contrajo la enfermedad, por lo tanto, él dedujo que había quedado inmunizado ante la viruela humana con, ¿no es cierto?, con estos antígenos que se le colocaron de la viruela vacuna, ¿ya? Porque son viruelas parecidas, pero la viruela vacuna obviamente es mucho más benigna para nosotros, ¿ya? Pero el asunto es que el niño desarrolló, ¿no es cierto?, esta inmunidad. Entonces, cuando él lo inoculó, así se dice, esa es la palabra correcta, lo inoculó con estos agentes patógenos de la viruela humana, él no desarrolló, ¿no es cierto?, la viruela humana, ¿ya? Ahora, en el fondo él había desarrollado la primera vacuna, ¿ya? Pero fue después de un tiempo que él en realidad se tomó en cuenta el descubrimiento que realizó, porque la verdad es que, ¿cómo se dice? Los científicos, los investigadores son un tanto quisquillosos, por lo tanto, son muy reacios, sobre todo estamos hablando de esos tiempos, estamos hablando, ¿no es cierto?, de 1800 y tanto, ¿no es cierto?, donde las personas eran también muy apegadas a las cosas que podían creer que eran, ¿no es cierto?, en ese tiempo tenían un pensamiento y si otro aparecía con otra idea, ¿no es cierto?, era difícil, ¿no es cierto?, que lo pudiese desterrar ese pensamiento, esa idea, ese conocimiento en realidad, ¿ya? Así que pasó un tiempo antes de que fuera reconocido en realidad el trabajo que hizo Jenner, ¿ya? Así, pero él fue uno de los primeros, ¿no es cierto?, que trabajó, que descubrió, que creó, ¿no es cierto?, la vacuna luego de observar a estas ordeñadoras, ¿no es cierto?, que no desarrollaban la viruela humana porque estaban finalmente inmunizadas, ¿no es cierto?, con el antígeno de la viruela vacuna, ¿ya? Bueno, y aquí hay unas imágenes, quiero que observen al lado izquierdo, aquí hay imágenes de niños cuando le dan la viruela, ¿m? Que es bastante complicadita porque puede dejar muchas cicatrices, ¿ya? Bueno, y estas otras imágenes, ¿no es cierto?, de Edward Jenner supuestamente cuando estaba tomando las muestras de la vaquita esta con la viruela vacuna, ¿ya? Y luego inyectándosela al pequeño que utilizó, ¿ya? Ahora, ¿cómo se producen las vacunas? ¿No es cierto? La preparación de estas vacunas, ¿no es cierto?, es un proceso bastante largo y complejo. Nosotros creo que ahora con esto del coronavirus hemos ido conociendo un poquitito más acerca de todo el trabajo que se hace, o digamos, de algo del trabajo, no de todo, sino que de algo del trabajo que se hace en relación a la creación de las vacunas. Porque
Sabemos entonces que no se crean en una semana, 2 semanas, en un par de meses, sino que lleva mucho más de un año crear una vacuna y luego también hay que ponerla a prueba. Por lo tanto, tiene un proceso que es largo y que es complejo, ¿no es cierto? Va a contar de varias etapas y van a participar también ahí varios investigadores para poder crearla, ¿no es cierto? Posteriormente probarla, ¿ya? Ahora, son varios los elementos que se toman en cuenta antes de hacer una vacuna. Se hace todo un estudio de la enfermedad. Si es muy contagiosa, o sea, ¿por qué? Si es mortal, o sea, las características del agente patógeno. Entonces, son hartos los estudios que se hacen antes de, primero, determinar si se va a hacer la vacuna y luego, ¿no es cierto?, los pasos para hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, como dice ahí, puede tardar años antes de que se haga. Ahora, puede hacerlo particulares como también organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Ahora, una vez que se ha determinado, ¿no es cierto?, la forma en que se modificará a los virus y las bacterias, que son los antígenos, las vacunas se van a crear a través de 3 pasos. Y aquí está súper resumido porque la verdad es que es harto largo, ¿ya? Entonces, ya sea los virus o las bacterias que se van a utilizar en este caso, por ejemplo, en el caso de los virus, se cultivan, se hacen que se multipliquen los virus, a eso se refiere con que se cultivan, ¿ya? En lo que se llama células primarias, como por ejemplo, como sería la vacuna contra la influenza, se cultiva, ¿no es cierto?, en huevos de gallina, ¿ya? O en otro tipo de células, por ejemplo, que le llaman líneas de células continuas, ¿ya? Que en el fondo son células que cultivaron artificialmente y esas cultivadas artificialmente, o sea, las hacen crecer fuera de un organismo, obviamente, por eso se habla de cultivo, ¿ya? Y ahí, en estas células que se van originando, ¿no es cierto?, van a ir produciendo los antígenos, en este caso los virus, por ejemplo, ¿ya? Ahora, en el caso de las bacterias, como dice ahí, se pueden cultivar también en algo que se llaman bioreactores, ¿ya? Que son como dispositivos o sistemas que crea el hombre en donde se van a cultivar y van a hacer que se reproduzcan estas bacterias, ¿ya? No son células, precisamente esos bioreactores no son células, ¿ya? Sino que son elementos, son sistemas artificiales que el hombre crea para que se puedan multiplicar estas bacterias. Luego que se multiplican, ¿no es cierto?, el antígeno de esto, ¿no es cierto?, se va a aislar, ¿ya? Ahora, ahí se verá si se trabaja con la célula completa o si se va a trabajar con una parte de esa célula o del virus en este caso, las bacterias son células, los virus no, ¿no es cierto? O si se va a trabajar solo con una parte de, ¿ya?, que va a actuar como antígeno igualmente. Bueno, ahora, la vacuna se va a hacer finalmente cuando se le van a agregar otros elementos, ¿ya? Aquí menciona adyuvantes, estabilizadores y conservantes, ¿ya? Los adyuvantes, ¿no es cierto?, son ciertas moléculas que se agregan que ayudan, ¿no es cierto?, a que aumente la respuesta inmunológica del antígeno. O sea, los adyuvantes hacen que los antígenos, por ejemplo, del virus, estamos inventando, del virus de la influenza, ¿no es cierto?, le agregaron ciertas moléculas a esta vacuna, a estos virus, ¿ya? Y estos adyuvantes van a hacer que el organismo, ¿no es cierto?, genere como más anticuerpos. A eso se refiere con que aumentan la respuesta inmunológica del antígeno, ¿no es cierto? Por otro lado, ¿no es cierto?, también otra sustancia específica, ¿no es cierto?, los llamados estabilizadores que van a hacer que aumente la eficacia de la vacuna. Y por otro lado también van a haber otras sustancias, otras moléculas
que son conservantes, que van a evitar, ¿no es cierto?, por ejemplo, que la vacuna pudiese estar contaminada y desarrollar agentes patógenos, ¿ya? Porque son preparados, ¿ya? Que se generan con los antígenos donde hay líquidos, donde van a estar suspendidos estos agentes patógenos. Por lo tanto, pueden estar contaminados con otros agentes patógenos. Entonces, le agregan sustancias, otras moléculas, para evitar que se desarrolle agentes patógenos o que haya sustancias que lo contaminen, ¿no es cierto? Les agregan estos estabilizadores para que sea más eficiente la vacuna, ¿ya? Y estos que llamamos los adyuvantes para incrementar, ¿no es cierto?, la respuesta inmunológica del antígeno, ¿ya? Bueno, ahí está como muy resumido cómo se prepararían, ¿no es cierto?, estas vacunas, ¿ya? Bueno, ideal sería que ustedes buscaran información sobre cómo se preparan para que pudiesen profundizar. Eso sería ideal. Bueno, ahora hay tipos de vacunas, ¿ya? En términos también muy generales, se pueden utilizar 4 tipos de vacunas. Las vacunas que son de virus vivos, ¿no es cierto? En este caso, el virus va a estar como debilitado o atenuado. Por ejemplo, en el caso del sarampión, como dice ahí, las paperas y la rubiola, ¿ya? Se utilizan estos virus vivos pero debilitados. Después están las vacunas muertas, ¿no es cierto?, que se hacen como les decía yo delante, no necesariamente pueden utilizar o el virus o la bacteria así completa, sino que una parte, un fragmento que pueden haber tomado de un virus o una bacteria. Lo que pasa es que los componentes de este virus de la bacteria van a actuar como antígenos. Si lo introducen en mi organismo, y mi organismo lo va a reconocer como algo extraño. Por lo tanto, son antígenos. Entonces, han descubierto que no necesitan, en algunos casos, introducir al microorganismo patógeno completo, sino que ¿cómo se llama? Igual algunas de sus moléculas van a generar también una reacción antígeno-anticuerpo en el organismo, ¿ya? Bueno, y ahí se ponen ejemplo la tosferina o lo que se llama tos convulsiva también, se utilizan, ¿no es cierto?, fragmentos de estas bacterias. Bueno, los otros son las vacunas toxoides, que contiene una toxina que ha sido producida, por ejemplo, por la bacteria, ¿ya? Que se obtiene esta toxina, ¿no es cierto?, y se le producen algunas modificaciones. Y eso es lo que, con eso se va a crear, ¿no es cierto?, a fabricar o sintetizar esta vacuna, ¿ya? Bueno, y por otro lado también tenemos las vacunas biosintéticas que contienen, ¿no es cierto?, sustancias que son artificiales, es decir, el hombre las creó en el laboratorio, ¿no es cierto? Estas vacunas biosintéticas son hechas en el laboratorio, específicamente son moléculas, ¿ya? Y que van a ser, tienen una estructura muy parecida a algunas moléculas que constituyen al virus o la bacteria, ¿ya? Entonces, eso como que confunden al organismo, ¿no es cierto?, y lo reconoce como un antígeno específicamente y se generan anticuerpos contra ese agente patógeno, aunque no lo sea ni sea una parte precisamente de él, pero una parte parecida. Ya. Bueno, nosotros estuvimos hablando que existían, ¿no es cierto?, estos calendarios de vacunación, ¿ya? Bueno, y aquí, si nosotros hablamos de ¿qué es lo que es un calendario de vacunación? Como dice ahí, es una secuencia cronológica de vacunas que se van a administrar, ¿no es cierto?, de forma sistemática a una población determinada. ¿Cuál es el fin? Inmunizarlo, protegerlo, ¿ya?, frente a una serie de enfermedades que son infecciosas. Ahora, en nuestro país, ¿no es cierto?,
desde 1978 que existe un programa nacional de inmunización. O sea, hace mucho tiempo que en nuestro país, saquen la cuenta, ¿cuántos años? Como 40 años que nosotros tenemos estos programas de inmunización. Por lo tanto, tenemos un calendario de vacunación, ¿ya? Y aquí yo busqué el calendario de vacunación de Chile, ¿no es cierto?, del 2020. Es de ahora, es de este año. Entonces, aquí aparece, si ustedes se fijan, la edad a la que se aplica la vacuna, cuál es la vacuna, ¿no es cierto?, y contra qué enfermedades protege. ¿Ya? Cuando recién nacimos nos colocan la BCG y también, ¿no es cierto?, enfermedades invasoras. Bueno, la BCG tiene que ver con la tuberculosis, ¿ya?, para no contraer la tuberculosis. Después la otra es la hepatitis B. Después, entre los 2, 4 y 6 meses, asterisco, los 6 meses solo prematuros, ¿no es cierto? La neumocócica conjugada, ya, solo para los prematuros. Y después está la hexavalente, A mí, profesora, ¿ya? Hexavalente porque contiene para 6 enfermedades, contiene antígenos para 6 enfermedades: hepatitis B, difteria, tétanos, tos convulsiva, ya, la hemofiloinfluenzae tipo B, no es una influenza, es una otra enfermedad, es una enfermedad bacteriana, ya, el Haemophilus influenzae tipo B, o la HIV, y la poliomielitis, ya. Entonces, súper importante esta vacuna, la hexavalente, ¿no es cierto?, que se pone a los 2 y 4 meses. Después, a los 12 meses, me corrí, a los 12 meses está la trisvírica, sarampión, rubiola, parotiditis, las paperas. La meningocócica conjugada, la meningitis, neumocócica conjugada, pero por otro, o sea, a nosotros nos puede dar meningitis por distintos agentes patógenos, ¿ya? Y nos ponen vacunas contra esos dos. Luego está, ¿no es cierto?, a los 18 meses, otra vez, ¿no es cierto?, la hexavalente, la que vimos acá. O sea, se ponen dos dosis. Luego también contra la varicela. Y bueno, en algunos casos, ¿no es cierto?, la fiebre amarilla, ¿ya? Después, en primero básico, la trisvírica, sarampión, rubiola, parotiditis, otra dosis. Otra, la que se llama DPT celular, contra la difteria, tétano, tos convulsiva, otra dosis. Y aquí está en cuarto y quinto básico, ¿no es cierto?, contra el virus del papiloma humano. Se ponen, ¿no es cierto?, 2 dosis. Entonces van a poner al colegio, generalmente. Y también vacunación del adulto embarazada desde las 28 semanas de gestación contra la difteria, tétano, tos convulsiva. Ay, el otro día me dijeron de otra enfermedad, me mencionaron. Precisamente, la profe Pau, que está embarazada, que le habían puesto una vacuna, pero se me olvidó. Y personas mayores de 65 años y más, ¿no es cierto? También tenemos estas para enfermedades también de la vía respiratoria, contra el estreptococo neumoniae, para las neumonias, si no me equivoco, ¿ya? Bueno, y lo otro que sabemos en el caso de los adultos mayores y los crónicos, que está de la influenza, que no está dentro del calendario, es estacional, ya aparece, pero no está dentro de este calendario. Aún no, ¿ya? Bueno, ahora, si bien existe, ¿no es cierto?, ya bastante conocimiento acerca de las vacunas, ¿no es cierto?, y que nos protegen, existe un grupo de personas que está en contra de las vacunas y que incluso no vacunan a sus hijos.
Y como lo mencionamos la clase pasada cuando hablamos de las vacunas, ya no solamente no me pongo, si yo no me vacuno, no solamente me pongo en peligro yo de contraer enfermedades que puedo prevenir con las vacunas, sino que también pongo en peligro a los otros. Ya, hablemos de los niños más pequeños, ¿no es cierto?, que van al jardín, primero básico, segundo básico, ya. Si no se les vacuna, es muy fácil, si ellos, ¿no es cierto?, se infectan, que puedan contagiar a otros y una enfermedad se pueda, ¿no es cierto?, propagar. Entonces, el no vacunarse es complejo, ¿ya? Bueno, en realidad los efectos negativos de las vacunas más tienen que ver con efectos adversos de la vacuna, ¿ya? Como los efectos secundarios, como del desarrollo de la enfermedad misma, sí, pero en chiquitito, ¿ya? Entonces, y además, ¿no es cierto?, que son leves y que pasan, ¿ya? Como dice ahí, se limitan a dolor pasajero o tumefacción en lugar de la punción, donde a uno le inyectaron, porque en la mayoría de los casos son inyectables estas vacunas, ¿ya? Pero es poco probable, o sea, los porcentajes de probabilidad de que una vacuna me traiga efectos paralelos, ¿no es cierto?, dañinos, pero casi, como dice ahí, un caso de cada millón, ¿ya? Es muy poco probable. Ahora, podría ser, ¿no es cierto?, que estas sustancias que se le agregan, lo que decíamos los adyuvantes, ¿no es cierto?, estos conservantes que son como antibióticos, podría ser que generaran algún efecto adverso, por ejemplo, en personas que son alérgicas a un antibiótico específico, ¿ya? Pero eso es como también poco probable, ¿ya? Entonces, esas sustancias que se le agregan a las vacunas podrían ser las que pudiesen provocar y tener efectos adversos en las personas que son vacunadas, ¿ya? Bueno, y lo más grave que podría ser, ¿no es cierto?, es que lo más frecuente, entre comillas, que igual no tiene tampoco gran frecuencia, sino que es muy escasa, es que se puedan producir estas reacciones alérgicas, estas reacciones anafilácticas, ¿ya? Lo cual es, como dice aquí, es muy poco frecuente, ¿ya? Que lo que producen incluso, ¿no es cierto?, los síntomas de la propia enfermedad que uno desarrolla, que pueda de repente algunas vacunas que hacen que les dé fiebre, porque, claro, el organismo está reaccionando frente a los antígenos que a mí me colocaron, pero yo nunca voy a desarrollar la enfermedad como que si me contagiara del agente patógeno entre personas, por ejemplo. Nunca va a pasar eso, es un poco probable, ¿ya? Yo diría que imposible prácticamente. Bueno, y aquí aparece, yo coloqué un monito, del cual ustedes van a tener que buscar, ¿no es cierto?, también información, que hay una infografía, ¿no es cierto?, de lo que llamamos el efecto rebaño de las vacunas. ¿Han oído hablar del efecto rebaño? Díganme sí, díganme no. A ver. Bueno, quiero que observen, ¿no es cierto?, esta infografía. ¿Qué es lo que muestran, ¿no es cierto?, estos monitos? En azul. Aquí nosotros tenemos una población, tenemos individuos. Todos los que están en este color como azul, llamémoslo azul, son individuos no inmunizados. ¿Qué significa que no estén inmunizados? ¿Qué significa que uno no Que esté no le inmunizado? pusieron los antígenos Que no está de la vacunado, enfermedad. ¿cierto? Claro. Entonces, aquí no está inmunizado. Después, que está en amarillo, está inmunizado y sano, ¿ya? Y dentro de esta población tenemos a estas
6 personas inmunizadas, ¿no es cierto? Y sanas. ¿Ya? Los que están en azul son todos estos individuos no inmunizados, pero aún sanos. Y en rojo, ¿no es cierto? Están los no está inmunizado y enfermo, y más aún en periodo de contagio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? ¿Qué creen ustedes que ocurre acá? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué tantas personas en rojo? Incluso si, ¿qué significa que aquí haya tantas personas en rojo? ¿Que están todos enfermos? O sea, hay una gran cantidad de la población enferma. Entonces, lo que dice aquí ahora, si hay tantos enfermos y existe, ¿no es cierto?, una vacuna, ya, bueno, ellos se contagiaron, ellos no se vacunaron, ya, ese es el asunto. Entonces, cuando nosotros no nos inmunizamos, se va a producir una situación así. Vamos a partir así, estando sanos, no inmunizados. Van a haber unos pocos inmunizados, ya, y van a haber unos poquitos enfermos. Pero al cabo de un tiempo va a ocurrir esto. ¿Ya? Bueno, la idea es que ustedes averigüen y expliquen a lo que se refiere el efecto rebaño de las vacunas. ¿Ya? Para que podamos discutir cómo sería el monito cuando se presenta el efecto rebaño de las vacunas. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, aquí no está precisamente representado el efecto rebaño de las vacunas, sino que la idea es que las vacunas van a provocar algo y ahí nosotros vamos a hablar del efecto rebaño. Bueno, así que como tarea ustedes tienen que buscar lo del efecto rebaño. Ya, ¿qué fue lo que estudiamos hoy? A ver, usted hágame el resumen o el punteo que yo siempre pongo y vamos a constatar si pusimos lo mismo o no. ¿Qué estudiamos hoy? Las historias de la vacuna. Ya, historia de la vacuna. ¿Qué más? ¿Cuál es su función? Ya, recordamos, correcto. ¿Qué más? Y no sé, ¿Qué que yo más? le puse más atención a eso. ¿Cómo? Que yo le puse más atención a eso. ¿Qué más? Pues No sé, veamos acá. parece que soy el único alumno aquí. Recordamos que son las vacunas. Hicimos historia de las vacunas. Vimos cómo se producen las vacunas. El efecto del rebaño también. Ya, los tipos de vacunas que existen, calendario de vacunas y, bueno, mencionamos el efecto rebaño porque no lo hemos explicado. Y la idea es que ustedes, ¿no es cierto?, busquen, aquí yo no lo coloqué, sí lo coloqué, porque se me había olvidado, ahí lo agregué. Explicar a qué se refiere el efecto rebaño de las vacunas. Y lo otro que hay imágenes, así que es bueno que peguen una imagen. Ahora, lo otro que tienen que hacer, porque se va a considerar en la próxima prueba, buscar información completa de las siguientes vacunas, de la poliomielitis, de la influenza y del sarampión. Ya. ¿Qué cosas podrán investigar? Y ahí puse los signos de interrogación. Por ejemplo, ¿qué aspecto de la vacuna debería investigar? A ver, ¿qué cosa, por ejemplo? ¿Qué cosa deberían investigar de las vacunas? Los cristianos que sí están. Bueno, ahí van a tener que buscar. Bueno, y la idea era que ustedes me pudiesen decir qué preguntas podríamos anotar aquí para responder. Por ejemplo, ¿qué pregunta podríamos colocar? A ver. Ya, pues chiquillos, si están vivos.
¿Qué les pasa? ¿Qué preguntas podríamos hacer de lo que hemos estudiado? Ya, bueno, veamos entonces. Hemos terminado. Chiquillos, no quiero torturarlos, pero tampoco quiero que sea para mí una tortura el tener que estar en clase porque, bueno, solo 10 están en la clase primero ya. Pero con 10 igual uno puede hacer una clase y pueden participar esas 10 personas, pues. ¿Ya? Y participaron dos, la Nicole y Oh, me Sonia. siento bien ahora. Ay, y Diego algo dijo. Diego también algo dijo. ¿Ya? Pero los demás, Valentina, Antonia, Araceli, Martín, Mauricio, ahí están muy calladitos. Ya, Profe, chiquillos, eso sería todo. ¿quién fue el que Dígame. más participó? ¿Quién fue el que más participó de esto? Ah, ¿Quién tú fue no el que más participaste. participó? Ah, ¿Que quién perdón. fue el que más participó? Usted, ahora, a partir de la El de- próxima clase, les aviso, yo voy a colocar décimas por participación en clase. Buena. Y ya tengo a dos candidatos, 5 décimas voy a poner, Uh, no por cada clase, obviamente. Hoy día estamos a octubre. De aquí a finales de noviembre voy a colocar 5 décimas por participación. Pero tiene que participar en todo. Ponga una nota final por participación de toda la... No, es mucho, es mucho. No tendría que estarlos obligando, pues. Mira el cochinón. Ya, Bueno, ya, ya. ya niños, ya se salió uno, se aburrió y ya se salió. Ya chiquillos, que estén bien, recuérdenle a sus compañeros que mañana se abre la prueba, ya, para los pendientes, y se abren las dos pruebas, la 1 y la 2, por Ya. favor. Profe, ¿yo le debo alguna de esos dos? No sé, Fabián, no me acuerdo porque por ahí tengo mi lista. ¿Ya? Yo Ya. diría que no. Listo, que Bueno. estén bien. Gracias, Ya, Débora. muchas gracias, profe. Chao. Chao, cuídese.